Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, complementando lo que se había realizado en la anterior clase respecto al capítulo que se ha visto de gradiente, divergencia y rotacional, ¿sí? Nos faltaba ver un ejercicio de uno de ellos, que lo tengo acá anotado en la hojita, que vamos a realizarlo, ¿sí? Una vez concluido ese ejercicio y visto todo lo que se ha realizado hasta el día, hasta la anterior semana con la parte teórica, completando con los ejercicios el día de hoy, vamos a realizar un ejercicio que uno de sus compañeros nos solicitó para realizarlo el día de hoy. Ya lo he buscado en la práctica, él me mandó la captura de la práctica o del texto donde estamos realizando, ya lo he anotado, ya está en mi hojita que es la 4.95 y vamos a realizar ese ejercicio más. Son varias preguntas si quieren en uno y incluso vienen de las propiedades que habíamos visto en la parte teórica. Entonces vamos a realizar esos ejercicios y no olvidarse que el día sábado, horario de auxiliatura, es su examen de primer parcial, ¿sí? Para ello, y también que algunos de sus compañeros me pedían algún examen modelo, y también yo les había mencionado que se les va a presentar. Mañana vamos a pasarles el examen modelo, pero ese examen modelo va a ser como un simulacro de lo que vamos a realizar el día sábado, el examen, ¿sí? Cosa que ustedes se habitúen o tengan la forma de cómo deben presentar su procedimiento, cómo deben cargar sus archivos y que tengan el tiempo necesario para que lo puedan realizar todo eso, ¿sí? Quiero que el día de mañana se realice de esa manera y paralelamente que ustedes me digan, ¿no? Una vez finalizado ese examen simulacro, ¿qué dificultades ustedes tenían? ¿Qué problemas tenían al momento de estar subiendo los archivos o marcando las respuestas que se les va a otorgar el día de mañana, ¿sí? Vamos a realizar esa actividad por el hecho de que el día sábado no quiero que haya esos inconvenientes, prefiero solucionarlos antes del examen y me va a ayudar lo que vamos a realizar el día de mañana. También a ustedes, ¿sí? No tiene puntaje, ¿sí? Simplemente es que ustedes puedan habituarse al de cómo lo van a cargar, cómo lo van a subir y que no tengan inconvenientes el día sábado. Y si hay algún tiempo que vamos a necesitar para que ustedes requieran cargar los archivos, me tienen que mencionar el día de mañana, ¿no? Me tienen que decir, miren, el examen ha durado tanto tiempo, ha sido un poco largo y al momento de estar subiendo los archivos, no sé, ha pasado algo, se ha lenteado la red, no ha querido cargar. Entonces, por lo menos necesitamos unos 10, 15, 20 minutos. Ustedes me tienen que decir con su experiencia que lo van a vivir el día de mañana, esa situación, ¿sí? Para que el día sábado no haya ningún inconveniente sobre sus exámenes, ¿sí? Como ya les dije, ya ustedes han debido dar parciales ya un primero en la totalidad de sus materias, a excepción de la materia que hemos comenzado prácticamente casi tarde. Y entonces ustedes ya saben también qué inconvenientes hay, pero la modalidad de cada docente que les ha dado las evaluaciones siempre es distinta de uno con el otro, y ustedes se han debido cerciorar de esa situación en sus diferentes materias. Entonces no va a ser la excepción en la materia de análisis, ¿no es cierto? Entonces, para eso vamos a realizar esa actividad y les voy a pedir para mañana que ustedes ya se instalen alguna aplicación que al momento de estar sacando foto, esa aplicación se los convierta en un archivo PDF, ¿sí?
por el hecho de que en cada espacio donde ustedes van a marcar la respuesta, les va a pedir el procedimiento y el procedimiento solo les va a aceptar que ustedes suban archivo PDF. ¿Sí? Más allá de los inconvenientes que hay el día de mañana, es para que nosotros nos pongamos de acuerdo y subsanemos esa situación, cosa que el día sábado no debería haber esa situación. ¿Sí? Pasa muchas cosas, por lo menos a mi persona nos pasó de que uno de sus compañeros, por decir, subió el examen, pero a la plataforma de Classroom o al formulario de Google no llegó nada, llegó vacío. ¿Sí? Puede ser que uno se avive en esa situación, ¿no es cierto? Pero no se preocupen de esa parte. ¿Sí? El Classroom, que yo lo tengo acá, mi compu, bueno, está activado, el Classroom que yo lo monitoreo, está activado todo lo necesario para que no me ocurra esa situación. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que ustedes realicen, acá aparece, lo eliminan, aparece. Si envían un archivo y tratan de sacar algo de ventaja, también me las va a avisar, ¿no? Entonces, están activadas todas las opciones, entonces hace que yo no me pierda de nada lo que participamos o lo que hagamos, ¿no? Entonces, de la misma manera, en el grupo de WhatsApp está activado todas las opciones. No intenten incluso ni siquiera eliminar sus mensajes, porque en la configuración que lo tengo acá, que lo enlazo con la computadora, puedo observar esa situación. ¿Sí? Entonces, son cosas que van apareciendo, como les decía, al momento del examen y ya van a ver el día de mañana cómo vamos a tratar. Quiero ver qué dificultades ustedes tienen para tratar de solucionar. ¿Sí? Bien, con esa pequeña recomendación, introducción, vamos a dar inicio y vamos a complementar el ejercicio que aún nos faltaba el día viernes, cuando hemos realizado los ejercicios. Nos faltaba ver el ejercicio 4.92. Yo ya estoy viendo acá desde Classroom la práctica o los ejercicios propuestos que tiene el texto. Estoy yendo al ejercicio 4.92 que les mencionaba, que está en la página, perdón, me botó del texto, del Classroom. Bien, nuevamente estoy en los ejercicios propuestos y les decía que es el ejercicio 4.92, que dice, ¿para qué valores de la constante A? ¿Sí? Entonces, hay una constante A, constante. El vector nos da un vector o un campo vectorial, si ustedes quieren, pero la idea es que nos da un vector, que lo estoy anotando en mi hoja. En un momento se los voy a anotar en la hoja que ustedes están viendo en la parte de sus pantallas o en sus pantallas. ¿Sí? Tendrá una rotacional, dice, igual a 0. ¿Sí? Entonces, yo ya estoy en la hoja. Estoy viendo si el lápiz funciona, está funcionando bien. Y vamos a realizar ese ejercicio. ¿Sí? Me pide a mí hallar, ¿sí?, a qué es igual esa constante, ¿sí?, donde me da un vector A, ¿sí?, que es igual a x por y menos z cubo por el vector unitario y más a menos 2 por el vector unitario j más 1 menos a x por z cuadrado por el vector unitario k. ¿Sí? Entonces, ese es el vector que nos da como dato el ejercicio,
Y de ahí nos piden encontrar los valores que debe tomar, o tal vez solo uno, o tal vez dos, o tal vez más, vamos a verlo en el ejercicio, tal que la rotacional de este vector sea igual a 0. ¿Sí? Ustedes saben que el rotacional es el operador nabla, producto cruz, ¿sí? Con el vector. Gracias, sí, correcto. Gracias, Gonzalo, por la observación. Sí, nos falta un X que acá no he copiado, está en mi hojita, pero al momento de estar escribiendo no lo anoté. Acá A menos 2, entre paréntesis, por X cuadrado, ¿no? Y voy a colocar lo que estaba multiplicado por el vector unitario J. ¿Sí? Y ya está. Gracias, Gonzalo. Bien, como les mencionaba, ya se tiene ahí el vector. Vamos a realizar la rotacional. Y ustedes no deben olvidarse, ya les mencioné, ya deberían tener en una hojita realizado su formulario para que en ese momento o en el momento de estar realizando los ejercicios no lo busquen y lo tengan a la mano rápidamente para poder calcular, ¿no es cierto? Eso ya es la vive, si quieren, o la forma de que ustedes vayan formando todo el material para un primer parcial, ¿sí? Entonces, como acá está el operador nabla, va a ser la derivada parcial respecto a X, la derivada parcial respecto a Y y la derivada parcial respecto a Z. En la tercera fila voy a colocar las componentes, en este caso va a ser AXY menos Z cubo, en el siguiente va a ser A menos 2, X al cuadrado, y en el siguiente 1 menos A, X por Z al cuadrado. ¿Sí? Entonces, son los datos, ustedes ya saben cómo se debe realizar. Esto debe ser la rotacional de A, ¿no es cierto? Va a ser igual a la derivada parcial respecto a Y de 1 menos A, X por Z cuadrado. ¿Sí? Y este va a estar menos la derivada parcial respecto a Z de A menos 2 por X al cuadrado, ¿no es cierto? Y todo esto, ustedes observen que va a estar multiplicados por el vector unitario Y, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo tenemos. De la misma manera vamos a realizar para el vector unitario J y también lo que corresponde para K. Aquí este J no se nota bien. Ahí está. ¿Sí? Voy a anotar esta determinante para luego poder escribir en una nueva hoja y tener todos los datos. Tengo acá. Entonces, si ustedes observan, no es complicado, hay que seguir las reglas que nos dan, ¿sí? Y una vez que tengamos las reglas, no deberían tener ustedes ningún problema al momento de estar solucionando los ejercicios, ¿sí? Ya lo tengo copiado en la hoja, lo voy a guardar para que más adelante ustedes yo lo suba a la plataforma de Classroom y puedan también observar el ejercicio. Ya lo tengo guardado. Lo voy a borrar lo que es necesario, ¿sí? Para seguir continuando, ¿sí? Lo voy a borrar esta parte superior. Este que ya hemos calculado lo voy a llevar
arriba, para poder realizar. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos lo que ya hemos empezado a calcular y ahora vamos a continuar, ¿no es cierto? No se olviden, tiene un signo negativo el siguiente, como lo que realizaban ustedes en cálculo 2, y vamos a tener la derivada parcial respecto a x de 1 menos a x z cuadrado, perdón, 1 menos a x z cuadrado, menos la derivada parcial respecto a z de ax por y menos z cubo. ¿Es cierto? Este multiplicado por el vector unitario j. Y para finalizar, la tercera, que va a ser positivo, entonces más, abro los corchetes y poder realizar. Va a ser la derivada parcial respecto a x de 1 menos a x por z cuadrado, menos la derivada parcial, ahora va a ser respecto a y, ¿sí? De axy menos z cubo. Por el vector unitario k, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esa situación. Ustedes lo pueden observar en del determinante que tenemos de hace un momento para poder realizar, ¿sí? Yo estoy haciendo un poco ver que no esté fallando nada y para que nosotros podamos resolver, ¿sí? Allá creo que hay un pequeño error que lo estoy viendo, de z, de y, de z, de x, de z y de x y de y. Sí, acá hay un pequeño error. ¿Sí? Acá no es esta expresión, que lo voy a borrar. Está, no debe estar. ¿Sí? Lo que debería estar es a menos 2. Voy a activar el lápiz. A menos 2 por x cuadrado. ¿Sí? Bien, ahora sí está correcto. Pues de esa manera lo he dado una revisada y ahora estamos en lo correcto. Bien, una vez ya obtenida el proceso para calcular, lo único que me falta es hacer las derivadas parciales. Entonces yo lo voy a realizar en esta parte inferior. Entonces voy a tener que la derivada, o bueno, el rotacional, ¿sí? Va a ser igual. Vamos a derivar el primer corchete. Miren, el primero dice respecto a y, ¿no es cierto? Lo voy a hacer con color azul. Miren, respecto a y esto va a ser 0. ¿No es cierto? Porque todo es una constante. Entonces no lo voy a escribir. Menos la derivada parcial de este otro, que se lo estoy marcando con azul, respecto a z. Tampoco no tiene z, ¿no es cierto? Entonces también va a ser 0. Entonces 0 menos 0, tengo 0. ¿Sí? Lo voy a escribir 0 por el vector unitario y obviamente eso va a ser 0. En el siguiente tengo que derivar respecto a x esta expresión y respecto a z esta expresión. Ese sí vamos a poder obtener porque ahí está x presente y en el otro también está presente z. ¿Sí? No me voy a olvidar del signo menos, ¿no es cierto? Voy a abrir el corchete y voy a hacer lo primero, la derivada parcial de esa expresión respecto a x.
donde x es la variable y todo lo demás es constante. Entonces, al derivar la variable va a ser 1 y va a quedar la constante. ¿Qué quiere decir? 1 menos a por z cuadrado. Menos, voy a hacer la otra expresión respecto a z y va a ser 3z cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya lo tengo. Acá lo único que me falta es multiplicarlo por el vector unitario j, ¿sí? Más, ahora vamos a continuar con el siguiente corchete y vamos a nuevamente derivar respecto a x. Derivando respecto a x voy a tener 2a, un poco pequeño lo voy a hacer, no me va a ingresar, 2, dígame. Correcto, gracias por la apreciación. Este menos que ustedes ven acá, con este otro menos, sí, gracias, va a ser positivo y acá lo vamos a tener positivo. Gracias por la observación. Bien, ya se tiene la primera derivada, o bueno, la derivada de este último corchete, y vamos a continuar. Acá nos dice respecto a y respecto a y va a ser menos a por x. ¿Cierto? Entonces, ya están las derivadas acá por el vector unitario k. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, ya hemos hecho ese último acá, la derivada, ¿no es cierto? No olvidarse ese signo que habíamos realizado hace un momento, lo que también su compañero observaba que hay que tener cuidado, ¿no? Y miren, justo he cometido, si quieren, un error en el segundo, donde hay bastante juego de signos, ¿no es cierto? Por el hecho de que acá también hay un signo negativo, entonces hay que cuidarse, ¿sí? Puede ser que el ejercicio no sea tan complicado, pero al momento de estar realizando nos podemos equivocar en esos signos y ya nos puede hacer equivocar al momento de estar hallando ese valor de a que nos pide para que esta rotacional sea igual al vector nulo. ¿Sí? Bien, se tiene esa expresión, yo lo voy a guardar para seguir continuando. Ya está guardado para más adelante. ¿Sí? Y voy a desarrollar lo que hemos empezado. No estoy borrando todavía la parte azul, así yo no escribo en mi hoja, en un momento lo borro, pero voy a hacer las simplificaciones y voy a tener la rotacional de A, ¿sí? Que va a ser igual, miren, va a ser 0 por i, voy a seguir manteniendo esa expresión para hacer la igualación de componente a componente. En el siguiente corchete puedo introducir el signo si quieren y voy a obtener menos 3z cuadrado y menos 1 menos a z cuadrado por j más, ¿sí? El otro corchete va a ser 2 x multiplicados por a menos 2 menos ax, todo esto por el vector unitario k, ¿sí? Voy a revisarlo si no está ocurriendo nada malo para poder realizar, ¿sí? Como ya lo tengo anotado, lo voy a borrar esta parte porque corresponde a la anterior página y poder realizar. Bien, esto me dice que debe ser igual al vector nulo o al vector 0, ¿no es cierto? Entonces, al ser igual al vector 0, lo que yo voy a formar es un sistema. Voy a formar ese sistema por el caso de que voy a igualar la primera componente, que va a ser 0, igual a la primera componente del vector nulo, que también va a ser 0. Acá el ejercicio se porta bastante bien porque al igualar la primera componente está cumpliendo lo que me pide, ¿sí? Entonces, igual a las segundas componentes que va a ser menos 3z cuadrado
menos 1 menos a z cuadrado, que también debe ser igual a 0, ¿sí? Voy a resolver esa situación y también igual a la tercera componente, donde va a ser 2x a menos 2 menos ax igual también a 0. Entonces yo debo resolver esta ecuación, ¿sí? O estas ecuaciones. De la segunda ecuación yo puedo factorizar con normalidad menos z cuadrado y voy a obtener 3 más 1 menos a igual a 0. También de esta otra puedo factorizar x, voy a obtener 2a, ya estoy desarrollando en el paréntesis, 2a menos 4 menos a. ¿No es cierto? Entonces ya se tienen esas expresiones un poco ya más sencillas para poder realizar, ¿sí? Como acá en el ejercicio nos indica que nosotros debemos encontrar esa constante para que sea 0, ¿sí? Entonces vamos a encontrar esa constante para que a sea igual a 0, ¿sí? Acá también podría funcionar el ejercicio al igualar. Puedo decir que x es igual a 0 y también puedo decir que z es igual a 0, ¿no es cierto? Pero no es el caso. Si fuese que yo coloque tanto a x como z, voy a tener, si ustedes observan en el vector a de la pregunta, si tanto x como z valen 0, entonces a va a ser el vector nulo, ¿no es cierto? Y teniendo el vector nulo, obviamente que si yo saco la rotacional va a seguir siendo el vector nulo, entonces no es nuestro caso. Eso quiere decir que yo voy a agarrar todo lo que están en el paréntesis, en cada ecuación, y voy a mencionar, si aquí todavía puedo hacer operaciones, 3 más 1 va a ser 4, va a ser 4 menos a, de la otra ecuación 2a menos a va a ser a, y voy a obtener menos 4, ¿sí? Cada uno igualado a 0. Miren, acá ustedes ya deben tener en cuenta, por decir, ¿qué pasa si en el examen yo ya no lo coloco solamente a? En el examen lo puedo colocar un a y también lo puedo colocar un b, y les puedo decir hallar las constantes a y b, ¿no es cierto? Al momento de estar resolviendo, yo voy a tener las ecuaciones en términos de a y b, entonces de ahí voy a poder encontrar. Como en este caso no solamente hay una constante y tengo dos ecuaciones para resolver esa constante, la idea es, cuidado que cometan errores, pues la idea es de que tanto la segunda ecuación como la tercera, con el mismo valor que vamos a encontrar, deben ser ceros. Miren, acá estas dos ecuaciones representan la misma ecuación. Si yo a la primera le multiplico por un signo menos, voy a tener la segunda ecuación, ¿no es cierto? Es decir, que estas ecuaciones son iguales. Al ser iguales, me está salvando de gran manera, o se está portando bien el ejercicio, y hace que yo encuentre fácilmente el valor de a. ¿Sí? En el caso que yo tenga estas dos ecuaciones que dependen de a, y estas dos ecuaciones no son iguales, obviamente que para una ecuación voy a obtener a igual a 3, por decir, y a la otra ecuación igual a 2. Y cuidado que estén colocando como resultado los dos valores de a. No. Si es que les sale así dos ecuaciones diferentes con una sola incógnita a, obviamente que les va a salir diferentes valores. Si les sale diferentes valores, eso quiere decir que al momento de estar reemplazando, ya sea la segunda ecuación o ya sea la tercera ecuación, no se va a cumplir. Y eso quiere decir que no existe un valor para la constante a tal que esta rotacional sea igual al vector nulo. ¿Sí? Deben tomar en cuenta esa situación al momento de estar realizando los ejercicios. ¿Sí? Entonces, acá se está aportando bastante bien, ya hemos encontrado el valor de a, lo que nos pedía, y con eso ya nosotros tranquilamente
tenemos nuestro resultado, ¿sí? Entonces es un ejercicio que nos faltaba el anterior para poder complementar esta parte de gradiente rotacional y divergencia, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda mientras voy guardando. Bien, vamos a continuar y vamos a realizar un ejercicio que uno de sus compañeros nos pidió mediante mensaje de WhatsApp para poder realizar ese ejercicio, ¿sí? Yo ya estoy en la práctica de Classroom y nos mencionaba el 4.95. ¿Sí? Si ustedes tienen impreso esa parte de ejercicios propuestos o están siguiendo también mediante Classroom, el 4.95, ¿sí? Nos dan dos vectores. Nos da el vector A, que tiene x cuadrado z, y z cubo, y menos 3xy. ¿Sí? Entonces, tenemos esos datos del vector A. Vuelvo a ver si no me he equivocado, x cuadrado z, y es z cubo, menos 3xy. También nos da otro vector, b, que tiene y cuadrado por el vector unitario y, menos yz por el vector unitario j, y 2x. 2x por el vector unitario k, que pareciera que un poco en la impresión no se nota ese K, ¿sí? Y también nos da una función escalar. La función escalar es igual a 2x cuadrado más yz. Y nos pide calcular, ¿sí? Nos da el inciso A, nos da el inciso B, nos da el inciso C, nos da el inciso D, hasta nos da el inciso E. Entonces, en el inciso A, lo voy a anotar en mi hojita y se los voy a colocar en la hoja que ustedes ven en sus pantallas, en la hoja blanca, para poder realizar esta situación. Bien, yo ya lo tengo anotado en mi hojita. Regreso a la hoja donde estamos realizando los ejercicios para poder realizar. Bien, voy a anotar los datos que les mencionaba. Tenemos el vector A, que tiene a x cuadrado z por el vector unitario y, más yz cubo por el vector unitario j, menos 3xy por el vector unitario k. También nos da el vector b, que es igual a y cuadrado por el vector unitario y, menos yz por el vector unitario j, más 2x el vector unitario k. Y nos da la función escalar que depende de x, y, z, que es igual a 2x cuadrado más yz. ¿Sí? Como les mencionaba, nos dan algunos incisos. Voy a anotar alguno de ellos. Por ejemplo, el inciso A nos decía o nos dice, debemos calcular, acá tengo el vector A, producto escalar con la gradiente de la función escalar, ¿sí? No es nada complicado esa situación y lo podemos realizar. También tenemos que acá el inciso B, voy a tratar de que entre en esta hoja estos dos incisos. Tengo
vector A combinados con el operador nabla, ¿sí?, multiplicados por la función escalar, ¿sí? Entonces vamos a realizar en una primera instancia, si quieren llamarlo de esa manera, estos dos incisos, ¿sí? Una vez concluido, vamos a realizar los que siguen, ¿sí? Entonces, el primero no es nada complicado, ¿no es cierto? Ya en el segundo, si quieren, hay algo interesante que se puede realizar, y si es que lo realizamos va a estar perfecto, ¿no? Bien, vamos a realizar el primer ejercicio donde nos menciona de que yo debo hallar primero la gradiente, ¿sí?, de la función escalar, y una vez que tenga la gradiente de la función escalar, yo voy a poder hacer el producto con el vector A. Bien, realizando o obteniendo la gradiente de la función escalar, yo voy a tener igual, derivo primero parcialmente respecto a x, y voy a tener 4x por y, más derivo respecto a y, va a ser z por el vector unitario j, más derivo respecto a z, va a ser y por el vector unitario k. Una vez realizado, una vez obtenido esta función escalar, lo que yo voy a realizar ahora es lo que me pide, ¿no? Tengo el vector A, producto escalar con la gradiente de la función escalar, y esto va a ser igual, el vector A tiene x cuadrado, z por y, más yz cubo por j, menos 3xy, el vector k, lo voy a hacer producto escalar con la función, con la gradiente que nosotros hemos encontrado, que va a ser 4x y más zj más yk, ¿sí? Entonces, si ustedes observan en esa parte, simplemente es realizar componentes a componentes, y al final vamos a obtener el resultado siguiente. Al multiplicar voy a obtener en la primera componente con la primera componente 4x cubo z. Más, ¿no es cierto?, el producto escalar es primera con primera más segunda con segunda. No olvidarse de la primera parte, o si quieren de cálculo 2. La siguiente tenemos a z por yz cubo, va a ser yz a la cuarta, ¿cierto? Menos, porque menos con más nos va a dar menos, 3xy al cuadrado. Y esa viene a ser la solución del inciso A, ¿sí? Entonces, esto también lo voy a ir guardando para que lo tengamos, para poder subir a Classroom. Entonces, esta primera no es nada complicado, no era nada complicado, ¿no es cierto? Voy a borrar lo que ya he encontrado, ¿sí?, para tener espacio para la siguiente. Bien, ahora vamos a calcular, o vamos a realizar el inciso B. No me entró cuando quise realizar los dos incisos. Acá lo vamos a hacer ahora el inciso B. Esperemos que ingrese, o vamos a tratar de que entre en esta hoja el inciso B. Miren, acá hay algo, como les decía, algo interesante, ¿no es cierto? Al tener esta situación como algo interesante, entonces hay que nomás cuidar las operaciones que uno va a realizar, ¿sí? No es ingresar a lo loco y resolver, ¿no es cierto? Entonces hay que tener
un poco de cuidado si quieren. Pero para su conocimiento de ustedes, voy a colocar con color rojo. Miren, esta es una función escalar, o sea, es un número cuando yo doy valores. Al realizar este producto escalar, también va a ser un número, ¿no es cierto? El producto escalar. Entonces, al multiplicar esos dos números, el resultado que yo debo tener es un número. O como en este caso están con términos de X, Y, Z, debe ser un número en términos de X, Y, Z, como en el anterior ejercicio, ¿sí? Aquí, como les decía, hay que mantener un cierto caso. Cuidado que traten de equivocarse y hacer otra cosa, ¿sí? Miren, voy a colocar de color rojo acá abajo, que lo voy a borrar. Cuidado que ustedes estén realizando de esta manera, ¿sí? Como hemos visto hace un momento. Yo no puedo colocar libremente esos paréntesis. Si ustedes quieren hacer de esa manera, entonces el inciso A es lo mismo del inciso B, ¿no es cierto? No se debe realizar a menos que ustedes tengan alguna de las propiedades que se tiene en la parte teórica que efectivamente es asociativo, ¿sí? Al hacer de esta manera, nosotros podemos decir si es asociativo o no. Es como cuando ustedes trabajaban en álgebra 2, las matrices, ¿no es cierto? Tenían las propiedades asociativas, conmutativas y toda esa situación. Entonces, acá es lo mismo, ¿sí? Si en las propiedades a ustedes les dicen que yo puedo realizar esa, entonces directamente agarramos como el inciso A igual al inciso B. Pero si es que no se puede, nosotros tenemos que realizar este ejercicio como corresponde. Puede darse el caso, ¿sí? Eso quiero que quede claro también, puede darse que el caso que al momento de estar calculando sea lo mismo que el anterior, ¿sí? Y eso ustedes lo han visto a lo largo de los semestres iniciales, que hay algunos casos particulares de funciones, de matrices, de todo lo que ustedes han visto, todos los conceptos que han realizado, que para ciertos casos podemos encontrar el mismo resultado, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que va a funcionar en forma general. ¿Cuándo va a funcionar en forma general? Cuando nos den propiedades, cuando en las propiedades nos digan esto es igual a esto, y también nos den como ejercicio demostrar esa situación. Mientras no tengamos o no hemos revisado esa parte de las propiedades, y al menos como estamos realizando la parte de ejercicio, nosotros vamos a trabajar como nos piden el ejercicio, ¿sí? Lo voy a borrar, esto es lo que les he escrito, ya les dije, todo eso va a depender de las propiedades que uno puede realizar. Puede ser que nos salga el mismo caso del anterior, pero esos son casos particulares, ¿sí? Mientras no demostremos que efectivamente es así, entonces nosotros no podemos mencionar nada. Bien, primero vamos a desarrollar lo que está entre paréntesis, que es el vector A por el operador nabla, ¿sí? Y eso es igual, voy a copiar el vector A, que es, voy a hacerlo un poco más arriba para que me alcance la hoja. Es el operador nabla, igual. Bien, voy a copiar el vector A, que es x cuadrado, zi, más yz cubo j, menos 3xy, vector unitario k, producto escalar con el operador nabla, que es derivada parcial respecto a x por el vector unitario y, más respecto a y por el vector unitario j, más la derivada parcial respecto a z por el vector unitario k, ¿sí? Entonces, se tiene esta situación, yo puedo realizar el producto escalar y al momento de estar realizando ese producto escalar, si queremos llamarlo de esa manera, entonces va a ser igual a x cuadrado z por la derivada parcial respecto a x, más yz cubo por la derivada parcial respecto a y, más
menos en este caso, porque dice menos 3xy por la derivada parcial respecto a z. Este es esa operación que les mencionaba, ¿no es cierto? Cuando hemos realizado, estamos viendo de esta manera. Y lo voy a multiplicar, ¿sí? En esta otra, acá lo voy a escribir, el vector A, gradiente, operador nabla, no me va a ingresar, pero voy a tratar de acomodar, ¿sí? Ya hemos calculado ese y voy a multiplicar por el producto o por la función escalar, ¿sí? Entonces, al realizar esa multiplicación, lo que yo voy a obtener es, esto simplemente lo voy a agarrar y lo voy a copiar para no estar escribiendo nuevamente, porque es la misma expresión. Multiplicados por la función escalar. Y la función escalar está dada por x, 2x cuadrado más yz. ¿Sí? Una vez realizado esta situación, nosotros procedemos a desarrollarla, y una vez desarrollado, vamos a realizar las operaciones que corresponden, ¿sí? Mientras tanto, lo voy guardando para poder continuar. Ya lo tengo guardado. Voy a borrar esta parte que voy a continuar con el ejercicio, ¿sí? Es más, lo puedo borrar todo lo que está en la parte superior, aunque no quiero borrarlo por el hecho de que voy a necesitar para los siguientes ejercicios, ¿sí? Entonces voy a continuarlos ahí. Bien. Tenemos esa expresión de abajo que está en la hoja en blanca, que es de la anterior hoja, que no lo estoy borrando, que en un momento lo borro, pero quiero hacer la multiplicación con esta función escalar, ¿sí? Eso quiere decir que al momento de estar realizando la operación, yo voy a tener x cuadrado por z, la derivada parcial respecto a x, ¿de quién? De esa función escalar que estoy multiplicando, más yz cubo, la derivada parcial de la función respecto a y de la función con la que estamos, o la que estaba multiplicando, menos 3xy, la derivada parcial respecto a z de 2x cuadrado más yz. ¿Sí? Entonces, ya tenemos todo listo para que nosotros podamos realizar los cálculos, ¿sí? Y hacerlo de la manera más sencilla. Viendo toda esta situación, tenemos ya para poder realizar el resultado, que va a ser igual. Miren, voy a marcárselos de color rojo, voy a derivar esta expresión respecto a x, respecto a y respecto a z, y voy a multiplicar con la expresión que le está acompañando, ¿no es cierto? Al derivar respecto a x, esta primera va a ser 4x, ¿no es cierto? Al multiplicar va a ser 4, como es x, por ese x cuadrado va a ser x cubo por z, ¿sí? Entonces, ahí se tiene esa primera expresión, si quieren llamarlo de esa manera. Una segunda que voy a derivar respecto a z, miren, al momento de estar derivando respecto a y, va a aparecer solamente z,
por YZ cubo va a ser igual a YZ a la cuarta. ¿Sí? Menos el siguiente, tengo que derivar respecto a Z, va a aparecer Y y va a ser 3XY cuadrado. ¿Sí? De esa manera nosotros ya hemos calculado lo que nos pide en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, ahí está la forma de realizarlo y ya lo tenemos. ¿Sí? Si ustedes observan, y si no me falla un poco la memoria, si mal no me equivoco, es la misma expresión, ¿sí? Puede ser la misma expresión por el hecho de que hay algunas propiedades que yo puedo ir aplicando que se ha visto en la parte de vectores y puedo hacer que eso se cumpla como habíamos ido trabajando, ¿sí? Entonces, pero eso lo voy a dejar para que ustedes puedan tener al momento de estar calculando, ¿sí? Bien, de la misma manera ustedes pueden realizar el inciso C, ¿sí? Lo voy a copiar, voy a guardar. Ya lo tengo guardado, lo voy a ir borrando todo lo que no necesito. Este inciso B ya lo hemos trabajado, ¿sí? Ya hemos trabajado todo en esta parte, ¿sí? Y voy a escribir lo que nos pide aún calcular y nos pedían uno de sus compañeros el poder realizar. El ejercicio, el inciso C, ¿sí? Nos pide hallar el vector por nabla, por el operador nabla, y esto multiplicados por el vector B. ¿Sí? Si ustedes observan, este ejercicio debería salirles un vector, o sea, con IJK. El inciso D ya es al revés, si quieren, nos da el vector B, primero el vector B, y luego nos pide multiplicar por A, y el operador nabla. Y para finalizar el inciso E, nos pide un poco más sencillo. El operador nabla por el vector A, realizamos esa operación y al final multiplicamos por el vector B. ¿Sí? Miren, en una primera parte que hemos realizado en el ejercicio anterior, lo único que cambiaba era la forma de cómo se estaba asociando las operaciones, ¿no es cierto? Acá en este otro ejercicio, si bien está manteniéndose la asociación, tal vez por ahí algo de conmutatividad con las tres o con los tres que aún nos ha presentado este ejercicio, ¿sí? Entonces, sería bueno que se realicen los tres, ¿sí? Nosotros vamos a realizar uno, no sé cuál quieren realizarlo, C, D o E, pueden observar, pueden ver cuál sería tal vez un poco más interesante al momento de estar realizando este ejercicio, ¿sí? Pero si ustedes van a poder observar, si quieren, en las propiedades, hay algunas que podríamos ir trabajando de diferente manera y poder realizar lo que nos piden, ¿sí? Por ejemplo, al ver estos tres incisos de esta manera, me hace recuerdo a la forma de cómo se va calculando en las propiedades que se les ha dado, ¿no? En las proposiciones, ¿sí? Pero a veces es un poco más trabajo realizar eso. De repente ver de alguna manera un ejercicio les puede ayudar, ¿sí?
Pero siempre traten, como hace un momento hemos realizado, mantener la estructura del ejercicio para no caer en algunas equivocaciones, ¿sí? Bien, no sé qué ejercicio quieren hacer, CDE, no nos va a alcanzar el tiempo para realizar los tres. El inciso D estamos pidiendo, Inge, en el chat. Ah, ya, perdón, no lo vi el chat. Gracias más bien por mencionarme. Sí, estoy viendo en el chat, sí. El D, gracias, ¿no? Sí, ustedes tienen razón, ¿no es cierto? El D es más interesante y hay que ver qué es lo que va a salir, ¿sí? Gracias más bien. Me he olvidado un momento del chat, entonces ha hecho de que no esté atento ahí. Bien, vamos a continuar entonces. Lo voy a borrar tanto C como E para ver, bueno, no lo vamos a borrar, lo voy a marcar simplemente con el lápiz, con color rojo, para decir que estamos realizando esto, ¿sí? Bien, al momento de estar realizando esta situación, primero voy a hacer la operación, como les decía, de lo que está entre paréntesis. En ese caso, yo voy a realizar lo que es el producto escalar del vector A con el operador nabla, y esto va a ser igual a x cuadrado z por i más yz cubo por j menos 3xy por k, y producto escalar, la derivada parcial respecto a x por el vector unitario y más, estamos escribiendo las otras expresiones para poder realizar, ¿sí? Al realizar esta operación, lo que yo voy a obtener es x cuadrado z derivada parcial respecto a x más yz cubo derivada parcial respecto a y menos 3xy derivada parcial respecto a z. Una vez realizado o encontrado esta operación, yo debo multiplicar, si ustedes ven, por el por el lado izquierdo, si quieren, por el vector B, ¿no es cierto? Eso que quiere decir que voy a tener el vector B multiplicados por A y por el operador nabla, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que voy a escribir primero el vector B, ¿no es cierto? Y el vector B está dado por y cuadrado i menos yzj más 2xk multiplicados, ¿sí? Lo voy a copiar esta parte para no estar escribiendo, espero que ingrese al lado derecho. Y si no ingresa, voy a tratar de reescribirla. No va a ingresar, ¿no? Lo voy a reescribir, ¿sí? Multiplicados, ¿sí? Lo voy a reescribir, voy a tratar de hacerlo un poco más pequeño. X cuadrado z derivada respecto a x más yz cubo derivada respecto a y menos 3xy derivada parcial respecto a z, ¿sí? Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no es cierto? Hasta ahí ustedes tranquilamente pueden llegar, y seguramente la pregunta, por eso también sé que lo han elegido el D, porque es el más interesante. Y ahora, ¿qué realizo con esto? ¿No es cierto? ¿Qué voy a realizar con esta expresión? ¿Sí? Es ya algo más interesante mientras lo voy guardando esta hoja.
ya está guardado. En esta ocasión sí voy a borrarlo ahora todo, ¿sí? Toda la parte de arriba. Algo pasó. Muy bien. Bueno, en un momento también le voy a borrar la parte de abajo. Por el momento lo dejo porque voy a continuar en esta hoja con el ejercicio, ¿sí? Bien, lo interesante de este ejercicio es que ustedes en el lado derecho o el segundo paréntesis que ustedes ven es un escalar, ¿no es cierto? Es un escalar que toda esta, bueno, se lo voy a marcar con rojo, que toda esta expresión, al ser un escalar, ¿sí? Yo voy a multiplicar, si quieren, por i, ¿no es cierto? Luego acá y luego acá, ¿sí? Yo tendría que realizar esa multiplicación por cada uno, y para no confundir de repente tanto i como j o k, ustedes deciden si quieren tener factorizado i o si quieren también tener factorizado las derivadas parciales. Eso ya es decisión de cada uno de ustedes para poder realizar este ejercicio que se ha vuelto interesante y poder calcular, ¿sí? Bien, mira, yo voy a elegir de esta manera, ya les dije, ustedes pueden elegir de otra manera, en un momento les explico, por el hecho de que, ya les dije, ustedes pueden tener factorizado i, o si quieren pueden tener factorizado las derivadas parciales respecto a x, ¿sí? En el caso de que yo tenga factorizado las derivadas parciales, miren, esta expresión, cada una de estas, ¿sí? Cada una de estas, yo voy a multiplicar con el primero, si quieren, ¿sí? Con esta expresión. Y luego en el siguiente más, los mismos voy a multiplicar por esta expresión y los mismos voy a multiplicar con la misma expresión, ¿sí? Entonces, o como les decía, hace un momento se los marcaba de diferente manera. Si ustedes gustan, podrían tener factorizado tanto i, j, k. Obviamente que al factorizar dentro del paréntesis, tanto para i, j, k, van a tener lo que son las derivadas parciales. No olvidarse que el resultado que vamos a obtener es un vector, ¿sí? Por el hecho de que esta expresión, ¿sí? Que se estoy rayando en esta parte, que lo voy a borrar, esto es un escalar, es un número, ese es el número que está acá, ¿no es cierto? Y este es un vector, número por vector, lo que tenemos va a ser un vector. Bien, procedemos a multiplicarla y va a ser igual a x cuadrado, ¿sí? Por y cuadrado por z, ¿sí? Estoy multiplicando que está encerrado de color rojo y acá también. ¿Qué es lo que falta ahí? Falta ahí el vector unitario i, ¿sí? No acaba ahí, voy a realizar lo mismo con el siguiente, con el j, ¿no es cierto? Como hay un signo menos, va a ser menos, al multiplicar va a quedar x cuadrado y z por el vector j. Voy a realizar lo mismo con el siguiente, que es 2x, que al multiplicar va a ser 2x al cubo por z, más 2x, 2x cubo por z, por el vector unitario k. Todo eso está multiplicado por la derivada parcial respecto a x, ¿sí? Entonces, a no olvidarse esa situación. Como les decía, aquí ya lo estoy factorizando y tengo acá la derivada parcial respecto a x, ¿sí? A veces conviene escribir de esa manera, porque si yo quiero hacer alguna operación con alguna función escalar, yo ya voy a tener todo preparado y no voy a tener que desglosarlo, ¿no es cierto?
bueno, para cuando se tiene una función escalar. En el caso que yo tendría otro vector, me conviene a mí trabajar con seguridad teniendo ya factorizado los vectores unitarios, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar y vamos a hacer el siguiente de la misma manera, más, ¿sí? Ahora voy a hacer el YZ cubo por la derivada parcial de Y. Al multiplicar por el primero voy a tener Y cubo por Z cubo por el vector unitario Y. Menos, voy a multiplicar, voy a tener Y al cuadrado, Z a la cuarta por el vector unitario J. Más 2xyz cubo, ¿no es cierto? Porque estoy multiplicando 2xyz cubo por el vector unitario k, y esto va a estar multiplicado por la derivada parcial respecto a y. Y para finalizar, lo vamos a realizar de la misma manera la última expresión. No se olviden que acá hay un signo menos, y ese es el que nos va a de repente hacer alguna operación. Al multiplicar voy a tener menos 3x y al cubo, porque uno es y cuadrado y el otro es y. Multiplicados por el vector unitario y, menos con menos se va a volver más, 3x y al cuadrado z por el vector unitario j. Menos con más, menos 2 por 3, 6, x por x cuadrado por y, por el vector unitario k, por la derivada parcial respecto a z. ¿Sí? Una vez realizada esta multiplicación, nosotros ya estamos listos para el resultado. Sí, dígame cuál es la consulta. En cuestión a la primera, en la cual está x al cuadrado, y al cuadrado, z, y menos x al cuadrado, y al cuadrado, ahí sería z al cuadrado en vez de z, en el j. Correcto, acá, ¿no? Al multiplicar el segundo sería menos, acá tengo y x cuadrado, y cuadrado, correcto, acá, ¿no? Por z. Correcto, no, gracias. Z cuadrado, Inge, Z cuadrado. A ver, he hecho la multiplicación con el siguiente, x cuadrado y correcto, z cuadrado. Estoy viendo el primero y estoy multiplicando. Sí, gracias por el dato. Tal vez algo que se me ha ido tal vez por ahí, jóvenes señoritas, no tienen que tener ningún problema al mencionarlo, ¿no? Bien, entonces, si ustedes ven, ya está finalizado nuestro ejercicio, y al momento de estar, miren, si bien se hace alguna conmutatividad tanto en el inciso C como en el tengan la seguridad que en ninguna, tanto en el C como en el D, no va a aparecer estas derivadas parciales, ¿no es cierto?, por el hecho de que al momento de estar haciendo la operación, ustedes van a tener con quién hacer esta operación, ¿sí? Entonces, con eso nomás se muestran que también, si quieren, así entre comillas, el mostrar que el primer inciso que hemos hecho, si viene a salir igual, no hace, miren, acá simplemente se está cambiando también la forma de multiplicar, ya sea derecha, izquierda, y en uno de los paréntesis conmutando, que no es cierto que todos son iguales, ¿no es cierto? Hay que tener por eso cuidado y realizar nomás la operación como nos pide. No tratemos de forzar algunas situaciones donde estamos realizando, ¿sí? Entonces ahí tienen el ejercicio resuelto del inciso D. Yo lo voy a guardar para que ustedes lo tengan en el Classroom, ¿sí? Bien, si no tienen alguna duda, alguna otra pregunta, estaríamos dando finalizado la clase del día de hoy, mientras yo tengo un pequeño espacio para ir preparando la clase que viene, que tengo,
y poder así estar más tranquilos, ¿sí? No se olviden, mañana vamos a realizar esa actividad, se les va a dar el examen modelo, ¿sí? Y una vez que acabe el examen modelo, mañana tenemos 3:45, 5:15, máximo hasta las 8 de la noche, se les voy a subir el solucionario de ese modelo, ¿sí? ¿Por qué quiero subirles a las 8? Porque quiero que, aparte de que a veces quiero ver cómo les da el tiempo para resolver, tengan la oportunidad de ustedes pensar un poco y poder resolver tranquilamente ese examen, aunque con un poquito de tiempo, y ver, era por este camino, era de esta manera, ¿sí? Y si es que aún no se darán cuenta con el tiempo, porque ya va a pasar, se los voy a subir resuelto, espero hasta las 8, pero máximo 9, voy a tratar que esté a las 8, el solucionario de ese examen modelo, cosa que ustedes lo tengan también como una base de ejercicios resueltos para poder practicar, revisar, cosa que estén preparados para el día sábado, ¿sí? Bien, jóvenes señoritas, tengan muy buenas tardes y nos vemos el día de mañana con esa nuestra actividad.